En este funeral se colocó en un lugar en alto y tenía 8 guardias, 8 soldados vestidos de forma antigua que estaban vigilando lo que era el féretro mientras la asistencia pasaba para ver el féretro. En un momento dado, uno de los soldados se desmayó, cayó al suelo. Ahora bien, no pretendo denigrarlo, no pretendo humillarlo, no pretendo hacerle algo malo para él, pero tenemos que tomar en cuenta de que era un hombre, pero aún así él estaba preparado, él estaba entrenado, él tenía un puesto que había alcanzado debido al arduo trabajo que debió de haber tenido para alcanzar tener esa posición de privilegio, porque no es algo que se seleccione a cualquiera para colocarlo ahí. Y aún así, con toda su capacidad, con todo su conocimiento, con toda su experiencia, él cayó, vencido por el cansancio. Nosotros, viéndolo por el lado de un cristiano, tenemos situaciones en nuestra vida que nos hacen caer, pero nosotros debemos de tomar fuerza y debemos de saber dónde encontrarla. Y en esta tarde el tema es un llamado a las armas y vamos a aprender a cómo mantenernos firmes. Vamos a tener una oración. Señor, Dios Padre bendito, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me concedes, Padre. Primeramente, perdona, Señor, mis pecados, Señor, mis faltas, Señor. Soy humano, Señor. Permíteme, Señor, poder transmitir aquel mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, que me has enseñado a través de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, también gozarnos, Señor, en ti, mantenernos firmes en la prueba, Señor, y salir siempre airosos de ella, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Muchos de nosotros conocemos esta parte. Efesios capítulo 6 inicia desde el versículo 10 diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Mi tema se centra básicamente en la palabra que viene en el versículo 10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vaya, sabemos que vamos a tener problemas y situaciones, pero nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora bien, tenía pensado colocar una imagen en la cual se describiera este punto. Dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Desafortunadamente no encontré la imagen, así es de que voy a tener que usar 1000 palabras. Así es de que veamos el fortalecernos en el Señor. Yo he entendido, cuando estuve tomando esta carta en el seminario, sí pasé por el seminario y sí tomé clases, el maestro, cuando llegamos a este punto, en esta frase, me dio una explicación en una sola frase que la entendí totalmente. Me quedó claro el significado de esta frase. El problema es de que ya a mi edad no se me quedan las cosas. Entonces voy a necesitar un poquito más para explicarla.
fortaleceos en el Señor. Ustedes recuerdan a David, el rey David. Cuando David llegó, después de haber sido ungido, al campo de batalla donde los filisteos y los israelitas se iban a enfrentar uno contra otro, se dio cuenta que había un hombre llamado Goliat, un tipo aproximadamente, dice, de 6 codos y un palmo. Algunos varían la altura de esta persona de entre 2,20 metros a 3 metros. Estábamos en la mañana viendo la altura de aquí, entonces podría ser alguien que no podría pasar por ahí, sino que se tendría que agachar. Alguien alto, grande, fuerte. Le decía Saúl que era un guerrero desde su juventud. Pero aún así David se quiso enfrentar ante él. Si vamos nosotros a Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 45, nos damos cuenta de que le dice David: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sintió esa sensación de insulto contra el Señor, contra Dios, de tal forma de que se sintió fortalecido al decir: yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se había infundido con esa fuerza, pero no era fuerza de él, sino era la fuerza que venía a través del Señor, dándole ese ímpetu de decir: no puedes ofender a mi Dios. Y por eso fue y enfrentó a Goliat y lo venció. Es algo grande cuando nosotros nos sentimos esa fuerza que nos levanta y que nos impulsa. Más adelante, en Primera de Reyes, capítulo 17 también, uno de mis personajes favoritos en la Biblia, Elías, se presenta ante el rey Acab. Y podríamos nosotros ver la imagen de aquella situación en la cual se encuentra Elías en la parte baja de aquel auditorio, podríamos decir, aquel recinto, viendo a Acab sentado en lo alto, rodeado de una guardia de soldados para protegerlo, y los cuales con cualquier señal de Acab hubieran sido capaces de asesinar a Elías. Teniendo un ejército completo a sus órdenes, llega Elías con aquella firmeza a decirle: vive Jehová, Dios de Israel, versículo 1 del capítulo 17, en cuya presencia estoy. Se presenta Elías diciéndole a Acab: tú estás sentado ahí, sí, pero yo estoy ante la presencia de Jehová, el Dios de Israel. Tú no eres nada ante mí. Yo vengo encomendado por parte de Dios, y por ello puedo llegar y decirte que no lloverá, sino en 3 años, no lloverá, sino por mi palabra. Entonces Elías se sentía con aquella fuerza de poder enfrentar a ese rey y decirle lo que Jehová le había dicho que tenía que escuchar. Es tener esa fuerza que nos impulsa a hablar por parte del Señor. Una forma de explicarlo sería, algunos de ustedes, no sé si fueron hijos mayores o hijos menores, o tienen hijos mayores e hijos menores. Quiero que lo veamos así. Imagínense, pues pueden ver al hijo mayor, alguien alto, grande, y el hijo menor, un pequeñito de apenas algunos
4 o 5 años. Imagínense que llega la mamá o el papá y le pide al más pequeño, ¿sabes qué? Dile a tu hermano, no sé, algo que no le agrade, dile a tu hermano que limpie su cuarto, que vaya por las tortillas, que haga cualquier cosa. Pero al momento de encomendarle al más pequeño, dile a tu hermano que haga esto, ustedes podrían ver la imagen de aquel pequeñito cuando se para frente al hermano. Imagínense al hermano aquí parado, llega el pequeñito, como es más chico, pero con una cara no sé, de afrenta, así de que dime algo. A mi mamá me mandó a que fueras a hacer esto y nomás dime que no, para que veas cómo te va a ir. O sea, el niño va revestido con aquella autoridad de que así me dijeron que te dijera y tú lo vas a hacer. Yo te lo estoy diciendo, pero porque me mandaron. Así es de que no me vayas a andar con cosas. Esa investidura que sienten aquellos pequeñitos es la que nosotros debemos de sentir al hablar de ser fortalecidos por el Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, esta palabra, fortaleceos, es una palabra en la cual se dice que es un imperativo pasivo, plural, en presente continuo. Yo sé que no lo entienden, yo tampoco lo entendí al principio, pero sabemos lo que es imperativo. Es una orden. Pablo les está diciendo fortaleceos. ¿Les está pidiendo? No, les está ordenando. Fortaleceos. Ahora bien, es la segunda persona del plural. Ustedes. Así es de que se está dirigiendo a todos aquellos que van a leer esta carta. Todos ustedes que están leyendo esta carta, a ustedes les estoy diciendo, fortaleceos. El tiempo es un presente continuo. Significa que hoy, mañana, pasado y todo el resto de nuestra vida necesitamos estarnos fortaleciendo. Lo interesante viene cuando hablamos de una voz pasiva. Esto significa que la fuerza no es de nosotros. La fuerza proviene del Señor. Significa que nosotros, al decir, Pablo, fortaleceos, nos está diciendo, toma de la fuerza del Señor. Esa fuerza que tú necesitas viene de Dios, no de nosotros. Cuando estaba hablando hace un momento sobre el soldado que se desmayó, él estaba con sus fuerzas físicas. Pero nosotros al decir fortaleceos, tomar la fuerza del Señor, es decir, no gastes tus fuerzas. Toma las fuerzas del Señor que son suficientes para cualquier cosa. Tenemos que confiar en tomar las fuerzas del Señor. Claro, para esto necesitamos una comunión con el Señor. De lo contrario, si no tenemos una comunión, hemos roto esa comunicación de tal forma de que no vamos a poder tomar algo de alguien a quien no queremos ver o con quien no tenemos contacto. Fortaleceos en el Señor, tomar la fuerza del Señor. Posteriormente, dice Pablo, y en el poder de su fuerza. Y ahí viene una pregunta: ¿qué tan grande es tu Dios? Al hablar de en el poder de su fuerza, significa que está diciendo en la fuerza que Él tiene, en la fuerza del Señor. El problema es de que en ocasiones nosotros dudamos. A veces decimos, ¿podrá el Señor? El Señor puede todo. El Señor es grande. A veces es doloroso
recordé cuando estaba viendo esto, cuando yo tenía 20 años, ya les he platicado alguna vez esto, tuve un hermano. Él vivió nada más 34 días y falleció. Cuando estábamos en el sepelio, papá simplemente decía, Dios podía haberlo salvado. ¿Por qué no lo hizo? Papá estaba convencido de que Dios tenía el poder para sanarlo. Su pregunta simplemente era, ¿por qué no lo hizo? Tenemos que estar convencidos del poder de nuestro Dios. Y a veces nosotros no alcanzamos a ver la magnitud porque nos cegamos en nuestra debilidad. Nos cegamos simplemente en la falta de visión. Les he platicado que me ha perseguido desde el año pasado la frase, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que ver a Dios cada momento de nuestra vida y darnos cuenta de lo grande que es y lo misericordioso que es para con nosotros. Que en ocasiones no nos gusten las decisiones que Él tome, eso es otro asunto. Pero Él es un Dios grande. Por tanto, fortaleceos en el poder de su fuerza. Ahora bien, yo sé que es un poquito difícil de entender, como les dije, es una parte interesante, pero veámoslo de esta forma. Imagínense, no sé, la avenida Constitución, ustedes conocen la avenida Constitución, ¿verdad? 3, 4, 5 carriles. En la hora pico, ¿sí la han visto? Llena de vehículos, vienen todos desesperados a la carrera. Ahora bien, de repente aparece una persona en un uniforme azul, con una pequeña placa dorada, toca un silbato y pone la mano así. ¿Qué pasa con los 5 carriles que están enfrente de él? ¿Qué pasa? Se detienen. Los 5 carriles con hilera cada uno de vehículos delante de él se detienen. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa persona tiene la fuerza como para detener un carro? Que se pare y le agarre el carro y le diga, ¿tú no te mueves? No tiene la fuerza. Si el carro le da, se lo lleva. Ahora, ¿abarca toda la avenida? Los carros le pueden sacar la vuelta. Se van por los lados. Esa persona no tiene la fuerza, no tiene la magnitud para abarcar eso. Pero ¿saben lo que tiene? Está investido de poder. ¿Cuál poder? Pues esa plaquita que él tiene se la otorgó el Departamento de Tránsito. Porque si alguno de aquellos que le dice detente no le hace caso, ¿qué pasa? Uno puede decir, pues lo multan. Pues sí, lo multan. Si no quiere pagar la multa, o lo meten a la cárcel, o le retiran el vehículo, le hacen infracciones, y aquella persona puede estar peleando y peleando en juzgados, pero va a llegar un momento en el que va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad en leyes en nuestro país. Podemos decir que el Poder Judicial es el que está respaldando al oficial de tránsito. Por eso ese oficial de tránsito puede pararse con toda confianza en medio de Constitución, levantar la mano y detener a todos los vehículos. Y todos le van a obedecer. ¿De qué estoy hablando? Nosotros no tenemos a veces la experiencia, el conocimiento, no tenemos el entrenamiento
para poder soportar a veces lo que nos esté pasando en cuanto a los ataques de Satanás. Pero nosotros debemos de tomar de la fuerza del Señor y reconocer aquella autoridad que Él tiene para poder detener al maligno, para poder evitar que nosotros caigamos. Y es muy simple, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad viene de poder, pero significa aquel poder que tiene la autoridad total. Entonces, si el Señor Jesucristo tiene esa autoridad total, nos la ha delegado a nosotros. Dice Hebreos 1, del 3 al 4, que todo es sustentado por su palabra, de tal forma que debemos de entender el poder que tiene nuestro Señor. Él es soberano y está todo bajo su control. De tal forma de que nosotros debemos de entender que nosotros debemos de tomar la fuerza del Señor, no de nosotros, que Él nos fortalezca. Ustedes recuerdan a Josué, ¿qué le dijo el Señor? Vamos a Josué capítulo 1. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente, pero le dijo, yo voy a estar contigo. Tomemos la fuerza de nuestro Señor. Ahora bien, ¿por qué necesitamos nosotros estar fortalecidos? Si regresamos a Efesios, capítulo 6, nos dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora bien, una guerra se lleva a cabo con muchos soldados, pero básicamente una lucha es algo que es cuerpo a cuerpo, ¿ok? Se podría decir de uno a uno. Misael, te voy a molestar tantito. Ponte en posición de combate. ¿Qué veo yo? ¿Alguien que está más o menos de mi altura? Es diestro, me va a fintar con la izquierda, pero me va a dar con la derecha. Se cubre mucho la cara, pero deja libre más abajo. Pero sabe cómo cuidarla.
¿ok? Mido más o menos, no tiene posición para patearme, entonces no me va a patear. Yo lo estoy viendo a él, ¿ok? Gracias. Ay, Dios. Gracias. Estábamos platicando. Yo lo estoy viendo. Yo puedo medir. Yo puedo decir, bueno, a lo mejor le gano, a lo mejor no le gano, por dónde me puede dar el golpe, por dónde me puedo ir, yo puedo salir corriendo por acá. Lo estoy viendo. Puedo evaluar. Ahora bien, continúa el versículo 12. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas huestes espirituales ustedes han visto? ¿Cuántas potestades? No las ven, ¿verdad? A esos no los vemos venir. No sabemos por dónde nos va a venir el golpe. No los podemos identificar. Sabemos que Satanás, cuando cayó del cielo, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Esos ángeles son parte de su ejército que está detrás de nosotros, haciéndonos caer y tropezar. Contra ellos es nuestra lucha. Contra ellos es contra los que nos debemos de cuidar. Pero no los vemos, no los ubicamos, no los identificamos. Y pueden ellos hacer y deshacer sin que nos demos cuenta, pensando que puede hacer algo personal. ¿Ustedes recuerdan a Job? Él era una persona íntegra. Él no pecó. ¿Le quitó todo? ¿Le quitó todo? No le quitó la vida. No le quitó a la esposa. No le quitó a la esposa porque sabía que la podía usar más adelante. ¿Qué fue lo que le dijo a la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Tal vez ella no tenía el nivel de Job. Ella pudo haber flaqueado. Y esas huestes espirituales simplemente le dijeron, pues mejor que se muera, ya que lo maldiga, ya que se acabe esto. Y ella cedió. ¿Por qué? Porque no esperamos a veces que alguien que esté cerca de nosotros nos dé un mal consejo. Y a veces esa persona no nos lo quiere dar, pero es influenciada por estas huestes espirituales de maldad. Vaya, Satanás va a utilizar cualquier medio para hacernos caer. A nuestros hijos, a nuestras parejas, incluso hasta a nuestros maestros. Por eso debemos siempre estar apoyándonos en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que cuidarnos. Esas huestes espirituales de maldad a veces provocan que una iglesia sea más lenta. ¿Por qué o cómo? Nosotros entendemos o hemos leído que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y uno puede decir, bueno, yo tengo problemas en mi hogar. ¿Por qué le va a afectar eso a la iglesia? Afecta a la iglesia. Cuando una familia o una persona de la iglesia tiene problemas o flaquea o está siendo probado, la iglesia puede alentarse. No digo que se detenga, pero sí el esfuerzo es menor. Vaya,
Lo estamos viendo en los sábados en el evangelismo. A veces son más, a veces son menos. Hay variación. ¿Por qué? Bueno, a veces podemos, a veces no podemos. Se me hizo este compromiso. Satanás siempre va a estar metiendo trabas a aquellos que tengan en su corazón el deseo de trabajar. Si la iglesia no estuviera haciendo nada, ténganlo por seguro de que Satanás no se mete con nosotros, porque ya estamos haciendo el trabajo de él, no hacer nada. Pero si estamos trabajando, Satanás va a estar siempre detrás de nosotros, intentando meternos una zancadilla para que caigamos y estemos reteniendo o obstruyendo el trabajo de toda la iglesia. Por eso nosotros debemos de fortalecernos para evitar que Satanás nos haga caer. Dice Pablo al final en el versículo 13, y habiendo acabado todo, estad firmes. Todos necesitamos mantenernos firmes y evitar que Satanás nos ataque y nos derrote o nos haga tropezar y caer. Ahora bien, ¿qué solución nos da Pablo? Fortaleceos en el Señor, toma su fuerza, apóyate en su fuerza. Y adicional a eso, dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? De Dios, no es nuestra. Todo lo que necesitamos nosotros proviene del Señor. Necesitamos tomar aquello que el Señor nos provee. Nos provee fortaleza, nos provee un respaldo y nos provee aquella armadura que dice en el versículo 11, para que podáis contra las acechanzas del diablo, se me perdió, dice todos los dardos de fuego del maligno. Satanás siempre nos va a estar atacando, pero nosotros podemos detener esos ataques tomando la armadura de Dios. Ahora bien, yo sé que meterme con la armadura es llevarme mucho tiempo y no pretendo romper mi récord. Pero si analizamos un poquito, nos damos cuenta de que la armadura es un traje defensivo, ¿ok? Para evitar los ataques. Pero tenemos en ella un arma ofensiva. ¿Qué es ofensiva? La que va al ataque. ¿Cuál es esta arma ofensiva? La espada. La espada es el arma ofensiva. ¿Y qué representa la espada? La palabra de Dios. Ahora bien, yo sé que ya parezco disco rayado con esto. Es importante leer la Biblia, porque con ella podemos no solo defendernos, sino atacar. Mateo 4, el Señor Jesucristo fue tentado por el mismísimo Satanás. El Señor Jesucristo pudo haber dicho, no me tientes, vete, te ordeno que te vayas, aléjate, no me molestes. Pero Él permitió que le estuviera ahí tentando. ¿Y qué fue lo que utilizó el Señor? La palabra de Dios. Escrito está. No sacó nada nuevo. Escrito está. Ya en la palabra de Dios está lo necesario para nosotros salir de la prueba. Pero necesitamos conocerla, necesitamos manejarla. Así es de que vamos a investirnos de aquella autoridad
que nos da el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. Vamos a confiar en su fortaleza, en su grandeza, en su poder, e ir adelante confiando que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vistamos de esta armadura que el Señor nos provee y tomemos la palabra del Señor para poder repeler cualquier ataque y defendernos de Satanás. Así nosotros podemos seguir haciendo que esta iglesia avance en la comisión que se le ha dado. Dios bendiga su palabra.